Bien. Bueno, prosiguiendo con el tema de la energía interna de un sistema. Dice acá, la energía interna, que la ponemos como un sistema, se define como la propia energía del mismo, que solo dependerá de la temperatura de este y de la masa de sus contenidos. La energía interna es la propia energía que tiene un cuerpo, sea en cualquier estado de agregación que sea, sólido, líquido, gaseoso. Acá vamos a ver gases ideales. Pero tiene que ver específicamente con la capacidad térmica calórica que tiene un cuerpo de absorber o ceder calor. Cuando digo capacidad calórica significa esa capacidad que tiene de absorber calor el cuerpo, el sistema, o de cederlo, o sea, de perderlo, de enfriarse. Eso tiene que ver con la masa del cuerpo, tiene que ver con una capacidad, un coeficiente que se llama coeficiente de capacidad calórico, que se mide por gramos masa del compuesto, de la sustancia o del sistema en particular, y que cada sustancia o cada material tiene su capacidad calórica definida, o sea, no todos los cuerpos tienen la misma capacidad calórica, unos tienen más capacidad calórica que otros. Por ejemplo, el, cualquier metal tiene mayor capacidad calórica que el agua, por ejemplo. El agua por ahí tiene más capacidad calórica que el aceite, si no me equivoco. O sea, habría que fijarse en tabla cuál es el coeficiente de capacidad calórico de todas las sustancias. Vamos a ver que son diferentes. Las que tienen mayor capacidad calórica por gramo son las que retienen más el calor a una cierta variación de temperatura. Mm. Elevo la temperatura, está absorbiendo calor, sistema, la masa del cuerpo. Si está disminuyendo la temperatura respecto a la inicial, está cediendo, el calor se está enfriando. Pero el hecho de, digamos, de calentarse o de enfriarse va a depender de ese coeficiente que es la capacidad calórica, que es la cantidad de calor que puede absorber o ceder un cuerpo, un material, una sustancia, eh, por gramo y por grado Celsius o por grados, bueno, puede ser en Celsius o en Kelvin, que va variando térmicamente el cuerpo. Ahora vamos a ver la fórmula de eso. Eh, Viendo con el PowerPoint. Eh, una medida de la energía interna en los gases. Bueno, los gases sabemos, como vimos en el dibujo, en uno de los dibujitos, hablamos de los gases ideales. Veíamos que los gases ideales se pueden entender microscópicamente como si fuese un conjunto de bolitas que colisionan entre sí, chocan contra la pared, ejerciendo una determinada presión. A eso, a ese movimiento aleatorio, a ese movimiento, vamos a poner acá, a ese movimiento aleatorio que tienen las moléculas al colisionar entre sí dentro del recipiente a una determinada temperatura, se llama agitación térmica. Acá, cuando hablo de agitación térmica, significa que un gas, en este caso ideal, a una cierta temperatura, las moléculas tienen una determinada energía cinética, una velocidad, estas colisionan entre sí y también colisionan contra las paredes, ejerciendo una presión. Esa agitación térmica, que es un movimiento aleatorio, colisional, se va a ver favorecida con el aumento de la temperatura. O sea, más temperatura en la que esté el gas, esas moléculas se van a mover con más energía cinética, con más velocidad, y al moverse con más velocidad, obviamente, también van a chocar con más presión sobre las paredes, favoreciendo la presión y aumentando la presión del gas sobre las paredes. ¿Me explico? Sí. Bien. Y, ok. Bueno, la ley de Boltzmann, como dice acá, que la definimos antes, en 1, si puedo retroceder un poco acá atrás, la ley de Boltzmann, acá está.
que surge de la teoría cinética molecular, donde decía la energía cinética es un medio de masa por la velocidad cuadrática media, es igual a 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. Esto surge de esta teoría. Acá vemos fehacientemente que la energía cinética de cualquier molécula del gas aumenta en proporción al aumento de la temperatura. O sea, la velocidad y la energía cinética aumenta en función a la temperatura. A más temperatura va a haber más energía cinética y más velocidad de la molécula. Y acá la tomamos como una molécula de masa m. Supone que las masas de las moléculas son diminutas, en millonésima de gramo. A más temperatura, más energía cinética y más velocidad van a tener las moléculas. A menos temperatura, todo lo contrario. Esta es la ecuación de Maxwell y Boltzmann en su teoría a fines del siglo XIX, la que dice que va a haber más agitación térmica, o sea, las moléculas van a estar más agitadas, van a estar chocándose con más frecuencia y van a hacer más presión sobre las paredes al chocar, cuanto mayor sea la temperatura. O sea que, aunque no lo veamos, los gases que estamos respirando ahora, que están en nuestra habitación, en la atmósfera en sí, están chocando permanentemente las moléculas en ese ir y venir aleatorio, en esa agitación térmica, y en ese choque, justamente ese choque está definido por una energía cinética que está en función de la temperatura. Esa temperatura que tiene el aire en un estado de equilibrio, digamos, en un estado de equilibrio termodinámico, por eso digo estable, a esa temperatura vemos que las moléculas tienen una energía cinética promedio definido por esta fórmula. Y la energía cinética que producen aleatoriamente todo ese ensamble de moléculas produce una temperatura. ¿Tá? O sea, los gases están a una cierta temperatura porque las moléculas chocan entre sí. Esa agitación térmica, ese choque colisional aleatorio entre las moléculas produce una energía interna dada por esta fórmula 3 medios de KB por T, y esa energía interna provee una cierta temperatura al gas. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Por ahí repito mucho las cosas porque le estoy tratando de poner énfasis y quiero darle una visión ejemplificadora de las cosas para que quede bien claro el concepto. Bueno, vamos entonces, volvamos a esto de la agitación térmica. Esa agitación térmica produce una temperatura y esa temperatura es provocada por esa agitación térmica, por ese movimiento, por esa cinemática, por esa energía cinética de las moléculas, que se saca un promedio cuadrático de esa velocidad y por lo tanto eso va a definir una cierta temperatura en el gas. Descendiendo acá con el PowerPoint, dice experimento de Joule, 1852. Bueno, es el experimento que hizo Joule en 1852 en Inglaterra. Dice, la energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura. Es decir, la energía interna va a depender solo de la temperatura. Lo puse en rojo porque es, obviamente, un experimento y una ley física fundamental en la termodinámica, sobre todo en la termodinámica de gases ideales, porque la energía interna de cualquier gas ideal solo va a depender de la temperatura, no importando en qué proceso termodinámico estemos. O sea, cuando digo no importando en qué proceso termodinámico estemos, significa que la energía interna solamente va a depender de la variable de estado, o sea, va a depender de la variable de estado que es la temperatura, y solamente de la temperatura. No importa el proceso, si es isobárico, isocórico, isotérmico, a futuro vamos a ver que es un proceso adiabático, o politrópico, que puede ser cualquier proceso de la naturaleza, no importa, ahora, cualquier proceso termodinámico en la cual esté sometido un gas ideal, la energía interna solamente será una función, que se va a llamar a futuro función de estado, ahora vamos a ver que es una función de estado, va a depender solamente y exclusivamente de la temperatura, que la vamos a medir siempre desde ahora
en termodinámica como temperatura absoluta o grado Kelvin. Después vamos a mostrar el experimento, pero ahora lo que tiene que quedar en claro es que la energía interna solamente va a depender de la temperatura para gases ideales. Para gases reales no es válido, pues la energía interna varía lentamente con el volumen debido a las fuerzas de Van der Waals, que ya las habíamos visto, las fuerzas de interacción, de atracción que hay entre las moléculas, lo cual hace que esas moléculas se deformen. Y vamos a ver que en esos gases ideales, como se ve en el cursor, en esos gases reales, perdón, como dice el cursor, la energía interna no solamente va a depender de la temperatura, sino también del volumen. Va a depender levemente del volumen, levemente, no mucho, pero va a depender. En los gases reales, la energía interna depende no solamente de la temperatura, sino levemente también del volumen. En cambio, en los gases, esto en los gases reales, y en los gases ideales, todo lo contrario, solamente depende de la temperatura. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar con gases ideales, así que de los gases reales nos olvidamos. La pregunta es, ¿cómo se expresa formalmente la energía interna? Porque hasta ahora dije que depende de la temperatura, pero no vimos la fórmula. Es decir, formalmente, ¿cómo es la expresión de energía interna? Bueno, no va a ser la misma para sólidos y líquidos que para gases, pero son parecidas. Ya después cuando veamos otro experimento de Joule con respecto al primer principio de la termodinámica, que es el equivalente mecánico-calórico, vamos a ver que utilizamos la energía interna para un sólido, para un líquido. Pero para gases se diferencia levemente de la fórmula para sólidos y líquidos. ¿Y cómo es? Bueno, vamos a verlo un poco. Una medida de la energía interna, como dice acá el PowerPoint, para un gas monoatómico desde el punto de vista microscópico, sería usando la ley de Boltzmann, dada por la ecuación 1, que es la que vimos recién, que es el que decía que la energía cinética era un medio de masa por la velocidad cuadrática, la velocidad promedio cuadrática de la molécula, igual a 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. Bueno, era esa. Como esta energía es para una sola molécula, y en el recipiente tenemos n moléculas, o sea, que son millones, entonces a esa energía cinética que yo lo había escrito como un medio de masa por la velocidad cuadrática media de la molécula, la multiplico acá por n, que es el número de millones de moléculas que hay interaccionando. Obviamente que el segundo miembro también lo multiplico por n. ¿Se ve ahí el cursor? Sí. Lo multiplico por n, miembro a miembro, y me queda n por 3 medios la constante de Boltzmann por la temperatura en grados Kelvin. La constante de Boltzmann, yo había dicho que es la constante universal de los gases ideales, que es 0.082 atmósfera por litro sobre grado Kelvin por mol, dividido el número de Avogadro, que es Na, que sería el 6,02 por 10 a la 23. Cuando acá, en esta expresión, acomodo un poquito los términos, acomodar significa redistribuir los términos para que me queden las cosas que yo quiero. Si este Na, que es el número de Avogadro, lo meto debajo de n, me queda n dividido en Na. El 3 medios acá al costado. N sobre Na por RT, por R por T. Ahora, este n sobre Na que está acá, como indica el cursor, vamos a la próxima página. Este n sobre Na es el número de moles de moléculas presentes en el gas. Por lo tanto, la fórmula de la energía interna total del sistema, con esas n moléculas, con esos millones de moléculas, es 3 medios por n, que es el número de moles de moléculas que hay en el recipiente, por la constante universal de los gases por la temperatura en grados Kelvin. ¿Se entiende? Sí. Esa es podríamos decir desde un punto de vista microscópico, el valor absoluto de la energía interna del gas en un recipiente, medida en función del número de moles de moléculas que hay en ese recipiente, o sea, el número de moléculas de gas que hay en ese recipiente, y en función también de la temperatura en grados Kelvin. Es una medida casi absoluta de lo que es la energía interna de un gas, desde el punto de vista de la teoría de Maxwell-Boltzmann, o sea, desde el punto de vista microscópico.
Bueno, a pesar que resulte una bonita expresión que me da el valor absoluto de la energía interna para un gas monoatómico, esta expresión se conoce hacia fines del siglo XIX, con la teoría cinética de los gases de Maxwell y Boltzmann que formularon, ¿no? A fines del siglo XIX, cuando la termodinámica ya se venía estudiando a fines del siglo XVII, principios del XVIII. Fíjate que tardó más de 100 años como para poder formular esta teoría cinética y comprender mejor el estado termodinámico de la materia a nivel molecular. Pero ya antes de ellos no se conocía absolutamente nada de la teoría cinética, de las moléculas, no había ninguna teoría molecular al respecto, era todo macroscópico, eran todos inventos de máquinas de vapor, locomotoras. A lo sumo, bueno, la ley de Boyle-Mariotte, Gay-Lussac, la ecuación de estado de gases ideales. Después, en 1820, aparece la teoría de Van der Waals, que es esta para los gases reales, pero simplemente fue un acercamiento a la realidad, pero era todo muy así a la deriva, hasta que apareció esta teoría cinética molecular. Bueno, muy bien. 60 años antes ya se venía estudiando la energía en las sustancias, como lo hizo Joule con su famoso experimento. 60 años antes de esto, Joule ya venía estudiando desde 1843, 1852, venía estudiando todos estos experimentos que predice la teoría cinética de los gases. Y por eso, repitiendo acá, 60 años antes ya se venía estudiando la energía en las sustancias como lo hizo Joule con su famoso experimento, pero a diferencia que no conocían la teoría cinética de los gases, y mucho menos el valor absoluto de la energía interna. Solo podían medir cambios de energía interna, o sea, variación de energía interna, no podían medir valores absolutos como este que está indicando el cursor, porque no tenían la teoría cinética de los gases en esa época. Estoy hablando de 1843, la teoría cinética de los gases es fines del siglo XIX. Entonces, 60 años antes, Joule no tenía idea de lo que era la teoría cinética de los gases. Entonces, igualmente, lo que medía Joule y todos sus contemporáneos eran variaciones de energía cinética. Bueno, como en la época de Joule y sus contemporáneos, mediados del siglo XIX, medían variaciones de energía interna, ellos medían esto: la variación de energía interna, la energía interna final menos inicial, es N por el CB. CB es la capacidad calórica molar del gas a volumen constante. Ahora vamos a ver este coeficiente. Yo antes había hablado de que todos los cuerpos tienen una capacidad calórica a través de un coeficiente que es la capacidad calórica. En este caso, este CB que está acá es la capacidad calórica molar a volumen constante. Acá están las unidades, acá abajo, como dice el cursor, es calorías sobre mol por grado Kelvin. Todavía ni definimos lo que es la caloría. La caloría es una unidad de energía que tiene que ver con la variación de energía interna. No definimos lo que es caloría, pero la vamos a definir cuando veamos la experiencia de Joule del equivalente, la experiencia de Joule del año 1843, que mide la equivalencia entre Joule, que es energía mecánica, y calorías, que es una unidad de medida calórica. Bueno, me adelanto, bueno, la energía se mide en calorías y el coeficiente CB es el calor molar a volumen constante. El calor molar a volumen constante para un gas monoatómico va a tener un cierto valor fijo. Para todos los gases monoatómicos van a tener el mismo valor. Para todos los gases diatómicos va a tener otro valor. Para todos los gases triatómicos va a tener otro valor, y así sucesivamente. Pero si yo agarro, por ejemplo, dos gases monoatómicos, xenón y neón, bueno, van a tener el mismo CB, el mismo calor molar a volumen constante. Mismo CB van a tener. Si yo tomo dos gases diatómicos, que es el oxígeno O2 y el nitrógeno N2, van a tener la misma capacidad calórica a volumen constante. Y así sucesivamente. ¿Se entiende lo que digo?
sea, depende si el gas es monoatómico, biatómico, triatómico, se va cambiando según el tipo de molécula con la que trabaja. Bueno. Bueno, acá yo expliqué de todo, de la caloría indica calorías, que no es otra cosa que una unidad de energía calórica. Ya vamos a ver la caloría cuando veamos la experiencia de Joule. Ya aclaramos el concepto de caloría una vez visto el concepto de trabajo termodinámico. Ya aclararemos eso cuando veamos el concepto de trabajo termodinámico. Con el famoso experimento de Joule de 1843, equivalente mecánico calórico, y que no es el de Joule de 1844, que es un otro experimento que hizo Joule de la energía interna que solo depende de la temperatura. Lo dije recién, en 1844 él hace un experimento donde comprueba que la energía interna solo depende de la temperatura. Yo lo dije directamente en forma muy formal, ¿sí? Como un enunciado, como una propiedad, pero no mostré el experimento que hizo Joule en 1844. Y cuando veamos el experimento de 1843, que es equivalente mecánico calórico, que vamos a ver la relación de energía mecánica que se mide en Joule con la energía calórica, que es la que se utiliza para la variación de energía interna, vamos a ver qué relación existe entre la energía mecánica y la energía calórica. Eso es a futuro. Ahora lo menciono simplemente. La expresión de la energía interna, si bien en principio se conoce a volumen constante, proceso isocórico, ¿no? Vemos que aparece CB. O sea, siempre cuando aparece CB es el calor molar a volumen constante. Si bien ese CB se mide para un gas a volumen constante, pero acá lo que estoy indicando con el cursor es muy importante. Es válida para cualquier proceso termodinámico, sea o no sea volumen constante. No importa, uno la mide con volumen constante, pero ese coeficiente de capacidad calórica, pero la fórmula esta que está acá atrás, la fórmula 8, esta fórmula no solamente sirve para un gas en estado a volumen constante, también sirve para cualquier proceso termodinámico, sea isobárico, isotérmico, adiabático, politrópico, lo que sea. Esa fórmula que indica el cursor, la fórmula 8, sirve para cualquier proceso termodinámico. Ahora, tu pregunta va a ser, si vos me estás diciendo que esta capacidad calórica, CB, se mide a volumen constante, ¿cómo puede ser que también sirva para un proceso isobárico, para un proceso isocórico, isobárico, isotérmico, adiabático, politrópico? ¿Cómo puede ser que sirva también para esos procesos? Si este CB se mide a volumen constante. Bueno, vuelvo a repetir, la energía interna, según la ley de Joule, para gases ideales, solo depende de la temperatura. Y esa es la explicación. Solamente la energía interna va a depender de la temperatura. Porque si la energía interna dependiese del volumen, entonces sí, yo tengo que decir que este CB vale solamente para procesos de volumen constante. Como solamente depende de la temperatura, bueno, temperatura siempre hay en todos los procesos, isobárico, isocórico, isotérmico, adiabático, politrópico, lo que sea, siempre existe temperatura en todos los procesos. Pero como la energía interna depende de la temperatura solamente, esta formulita con este CB vale no solamente para volumen constante, sino para presión constante, temperatura constante, o proceso adiabático, o cualquier proceso termodinámico. ¿Por qué? Porque solamente la energía interna depende de la temperatura. Y por eso esta fórmula que está acá recuadrada, y por eso la recuadré, es muy importante, vale para cualquier proceso termodinámico. ¿Por qué? Porque la energía interna solamente depende de la temperatura y no depende de ningún otro parámetro que más que de la temperatura. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, solamente depende de la temperatura, por eso esa fórmula va a valer siempre para cualquier proceso termodinámico.
Entonces acá puse si el proceso termodinámico es isobárico, la variación de energía interna sigue valiendo lo mismo. N por CB delta T. Si el proceso termodinámico es isotérmico, o sea, temperatura constante, la variación de energía interna también vale esta fórmula. Lo que pasa es que acá la energía interna vale cero. La variación de energía vale cero, ¿por qué? Porque al ser la temperatura constante, ¿cuánto vale la variación de temperatura? Y si la temperatura es constante, la variación de temperatura vale cero. Y si vale cero, meto el cero acá, me queda N por CB por cero, me queda delta U igual a cero. ¿Me explico? Sí. O sea, sigue valiendo la misma fórmula para cualquier proceso. Siempre vale N por CB por delta T. Porque la energía interna, repito, solamente en gases ideales depende de la temperatura. Bueno, la energía interna calculada por la teoría cinética de Boltzmann, que es la visión microscópica, debe físicamente coincidir con la energía interna calculada por Joule, que es la visión macroscópica. La visión microscópica la vimos recién, con la energía cinética, la velocidad cuadrática promedio, que era 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. Bueno, esa es la visión microscópica. ¿Qué es esto que está indicando el cursor? 3 medios de NR por delta T. Esta es la visión microscópica. Y la visión macroscópica de Joule es N por CB delta T. Esto Joule lo conocía en su época, no necesitaba la teoría cinética. Entonces, la visión microscópica tiene que coincidir con la visión macroscópica. ¿Por qué? Porque la realidad es una sola. La física es una sola. Que Boltzmann y Maxwell hayan analizado a fines del siglo XIX una visión microscópica mucho más severa, más estricta, más precisa, y hayan sacado esta fórmula que está acá a la izquierda, no significa que no sea compatible con la visión macroscópica que ya se venía arrastrando desde mitad del siglo XIX en adelante. ¿Me explico? Sí. Tienen que ser las dos realidades, tienen que ser iguales. O sea, en realidad hay una sola. O sea, la realidad microscópica, que es esta que tiene indicando el cursor, tiene que ser igual a la realidad macroscópica que está acá a la derecha, de Joule. Si yo agarro esto, tac, tac, cancelo N de un costado y cancelo el delta T del otro, miembro a miembro, claro, me queda que CB es igual a 3 medios de R. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, acá justamente puse en la footnote, ahí como pie de nota, como decía Baruch Spinoza, un filósofo holandés de origen judío, que fue muy denigrado por sus ideas filosóficas, decía, realidad hay una sola. O sea, se llama teoría monista en filosofía. Y es cierto, o sea, en física, la física es una ciencia real. No puede haber dos realidades. Vos ves una realidad, no ves dos realidades. O sea, no estás mirando una silla y de pronto se convirtió en un perro. O sea, no, no, eso no pasa. Lo que quiero decir que la realidad microscópica de Maxwell y Boltzmann es igual a la realidad macroscópica de Joule. Cuando igualo estas dos ecuaciones, de estas dos fórmulas, saco una ecuación que me da el CB. Y el CB ahora, microscópicamente, gracias a la teoría cinética de Boltzmann, también gracias a Joule, claro, me quedó que el CB para un gas monoatómico es 3 medios de R. Para cualquier gas monoatómico, la capacidad calórica a volumen constante, molar, ¿no? Capacidad molar a volumen constante de cualquier gas monoatómico vale 3 medios R, donde R es la constante universal de los gases. ¿Me explico? Bueno, acá lo recuadré. Listo. Pum. La energía interna, como también la variación de energía interna es una función aditiva o función extensiva. Esto va a ser importante. A ver si me pasé. Sí. ¿Qué significa eso de función extensiva o aditiva? Bueno, un ejemplo, porque si no se hace muy categórico esto. Si tuviésemos dos gases ideales diferentes en un mismo recipiente, ¿no? Y variamos la temperatura,
delta T. Entonces, este T tendría que ser un T mayúscula, porque estoy trabajando en temperatura de 2 Kelvin, ahora yo lo voy a modificar. Entonces la variación de energía interna total del sistema sería igual a la suma de las variaciones de energía interna de cada gas por separado. O sea, tengo la energía total del sistema, la energía, digamos, la variación de energía interna del primer gas, más la variación de energía interna del segundo gas, sumo, y listo. Esta es la variación de energía total de todo el sistema, que es la mezcla de los dos gases. ¿Me explico? Sí. O sea, vos podés sumar energías internas. Eso por eso se dice función aditiva o extensiva, porque podés sumar variaciones de energía interna de diferentes cuerpos, en este caso de diferentes gases. Si meto un tercer gas, bueno, sería más la variación de energía interna de un tercer gas. Si meto un cuarto gas, sería más la variación de energía interna del cuarto gas, y bueno, la suma total da la variación de energía interna total. Donde N1 y N2 son los números de moles de moléculas de cada gas, y C1b y C2b son los calores molares a volumen constante, respectivamente, que serán iguales si ambos gases son monoatómicos. Son iguales si son, digamos, estos son iguales si los dos gases son monoatómicos. Si uno es monoatómico y el otro biatómico, no son iguales. ¿Me explico? Sí. Bien. Bueno, función de estado es eso. Función extensiva es eso, digo. Y ahora viene función de estado. Una función de estado es una magnitud macroscópica que caracteriza un sistema en un cierto estado de equilibrio termodinámico respecto al ambiente y no depende de cómo llegó a él. Más aún, su variación de un punto de equilibrio hacia otro punto de equilibrio no depende del camino por donde lo hizo. Recién lo había dicho. Si yo estoy posicionado en un punto de equilibrio termodinámico, con una cierta presión y temperatura y volumen, ¿no? Y de pronto evoluciona el sistema hacia otra presión, volumen y temperatura, pongámosle. Bueno, la variación de energía interna depende de esa formulita que yo escribí. Depende simplemente de esa formulita que hemos escrito siempre. Esta, la 8. La variación de energía interna es N por CB por delta T. Lo que importa es el estado inicial de equilibrio y el estado final de equilibrio. Mido la temperatura inicial de equilibrio, mido la temperatura final de equilibrio, hago esta diferencia, lo multiplico por esto y saco la variación de energía interna. Ahora, ¿cómo llegué de lo inicial a lo final? No importa. No importa. Lo que puedo hacer punto a punto, de estado de equilibrio a estado de equilibrio, hago esta diferencia, lo multiplico por esto y saco la variación de energía interna punto a punto, de un punto de equilibrio inicial a un punto de equilibrio final. Y punto. Y no importa cómo llegué, cuál fue el tránsito que me permitió llegar de un punto a otro. ¿Me explico? Sí. Por eso es una función, lo bueno que tienen las funciones de estado es eso, que vos podés analizar punto a punto qué es lo que pasa sin importar qué sucedió en el camino, o cómo llegó por ahí. Por ejemplo, acá dice la energía interna de un sistema, es una, digamos, VT es función de estado, pues su variación solo dependerá de la temperatura. O sea, de la temperatura de equilibrio inicial y de la temperatura de equilibrio final. Nada más. Bueno, después definir lo que es variable de estado. Se denomina variable de estado termodinámico aquellas variables que definen el estado de equilibrio de un sistema, que no son otra cosa que la presión, el volumen y la temperatura. Presión, volumen y temperatura las llamamos variable de estado. Y esto es lo que dije recién. Imagínate que vos tenés un eje acá. Este eje puede ser la presión o el volumen, y este eje es la temperatura, ¿no? Y acá en este punto de equilibrio, que indica el cursor, me dice una energía interna inicial. Y en este punto me dice una energía interna final. Los dos puntos son estados de equilibrio. Y todos los puntos que tiene esta curva son estados de equilibrio también. Lo que pasa es que tomo como referencia este punto inicial y este punto final. Yo hago esta variación de energía interna, y esa es la variación de energía interna que va de acá a acá. Después, cómo llegó, estas líneas que están en colores, que son los tránsitos o las formas de poder llegar de punto a punto, no importa.
vos tomes el camino, si vos evolucionaste así en rojo, o evolucionaste así en turquesa, o evolucionaste así en amarillo o en azul, no importa, o en negro, no importa cómo evolucionaste, lo que importa es el estado final inicial. Haces esta diferencia y te da la variación de energía interna punto a punto, del punto inicial de equilibrio al punto final de equilibrio. ¿Me explico? No Sí. importa qué camino utilizar. Por eso es una función de estado. Y lo bueno que tiene la función de estado es eso, que no dependen del camino elegido. Eso es todo lo que dice acá abajo. Bien. Bueno, y el trabajo termodinámico. A todo esto la termodinámica nace por eso, por las máquinas de vapor, por la locomotora. Algo que sea una máquina, que un motor justamente es eso. Un motor lo que hace es accionar un trabajo mecánico que me favorece la acción de un trabajo o la fabricación de algo, o la generación de algo. Y las máquinas de vapor eran esto, este dibujito que vos ves acá, a ver si lo puedo poner un poquito, perdón. Voy a poner un poquito más para abajo. Así se ve, ahí. Esto es una máquina de vapor. Es una de las primeras máquinas de vapor que se construyó en la historia. Tenés una caldera con carbón, como la locomotora, digamos. Esto es la zona de la caldera, le da calor al agua, el agua se vaporiza, el vapor sale con una determinada presión bastante alta, esto es vapor, y el vapor ingresa acá al pistón. Y este vapor en este pistón empuja a este émbolo, que es una manivela que hace girar la rueda. ¿Se entiende? Sí. O sea, empuja y la hace girar. Pero después, dentro del proceso termodinámico acá, hay una válvula de salida donde escapa el vapor de agua que se condensa, se hace líquido, esto es un refrigerante, y el agua líquida vuelve al estanque. Y ahí se vaporiza de nuevo. Y es todo un ciclo termodinámico esto, es un circuito cerrado, ¿no? Y lo que hace el vapor de agua es presión, descompresión, presión, descompresión. Cuando hace presión, esta válvula del agua, que está acá abajo, está cerrada, esta está abierta y hace presión. Cuando esta de arriba se cierra, se descomprime el cilindro y todo este vapor de agua se condensa y pasa a estado líquido. Y así sucesivamente. Este es un tiki-tiki, o sea, un movimiento oscilatorio, donde el pistón hace presión y descompresión, presión y descompresión. Y esta manivela se va moviendo y va moviendo esta rueda. Bueno, ese es el principio de la locomotora. Las locomotoras a vapor funcionan de esa forma. ¿Se entiende? Sí. Esto es una cuestión física, digamos, para que ver que la termodinámica surge de estos experimentos, básicamente a fines del siglo XVII, principios del XVIII, más allá que después se profundizó. Bueno, históricamente, bueno, todo el bla bla bla, construcción de máquinas de vapor, locomotoras, todo lo que estoy hablando. Bueno, y la idea es medir formalmente el trabajo mecánico. El trabajo mecánico es el trabajo que nosotros conocemos desde física. En física nosotros definimos lo que es el trabajo mecánico, que es fuerza por distancia. Nosotros habíamos medido el tema de fuerza por distancia. ¿Para qué? Voy a... Ahí está. No, me estaban llamando ahí. Iba a hacer pausa del video, pero... nosotros medimos el trabajo termodinámico que es fuerza por distancia en mecánica. Vos seguramente cuando usaste física mediste lo que era el trabajo. Bueno, acá ponele que tenemos un émbolo, acá hay un gas. Este gas hace una determinada fuerza, ¿no? Sí. Vamos a ver si puedo el cursor. Ahí está. Hace una determinada fuerza porque el gas se calienta, hace una fuerza sobre la tapa esta que tiene una superficie, fuerza sobre superficie es presión, hace una presión hacia arriba, y bueno, al hacer una presión hacia arriba, el émbolo sube, o sea, en todo caso se expande el pistón este. Bueno, se desplaza una determinada distancia. Bueno, la medida del trabajo de la fuerza es esta fuerza por este delta X, que sería fuerza por delta X.
Esa es la medida del trabajo mecánico, que está medido acá abajo, en 11. O sea, el incremento de trabajo que realiza en la expansión del gas al elevar la tapa es fuerza por delta X. Dx es esta distancia, que este dx puede ser chiquito también. También se lo suele llamar en matemática diferencial X. No importa, es un diferencial X, un pequeño tramo de distancia que recorre la tapa del émbolo, que multiplicada por la fuerza va a un diferencial de trabajo. ¿Me explico ahí? Sí. La cuestión es que esto es la definición de lo que se denomina trabajo en mecánica. ¿Mm? Sí. Y imagínate vos que yo dije este pedacito de X. Si yo voy sumando diferentes pedacitos de diferencial X, fíjate, supongamos que diferencial X es muy chiquito, ¿no? Y le sumo un diferencialcito chiquito, diferencial X, más otro diferencial X, más otro diferencial X, más otro diferencial X, y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar? Estoy sumando esto, estos pequeños elementos, estos pequeños cachitos de trabajo, diferencial W1 más diferencial W2, punto suspensivo más diferencial WN, o sea, estoy sumando pedacitos de trabajo, ¿me explico? Sí. Si vos sumás estos infinitos pedacitos de trabajo, esta sumatoria, esto significa sumatoria, que es la suma de todos estos términos, se convierte en una bonita integral. Esto es la integral de la fuerza diferencial X, que define lo que es el trabajo total que está haciendo justamente el gas al elevar la tapa del pistón desde una posición 1 a una posición 2. ¿Está? Esto es una integral, no vas a integrar nada, es un concepto simplemente. Entonces me quedó así la fórmula que está acá. Bueno, yo sé que la presión es fuerza sobre superficie, y superficie por delta X es diferencial W. O sea, si vos la superficie la multiplicás, la superficie de la tapa la multiplicás por diferencial X, o sea, esto que está acá atrás, o sea, la superficie de la tapa, acá dice S, ¿no? A la superficie de la tapa, que es esto, la multiplicás por diferencial X, me va a dar el volumen que se desplazó justamente el gas en su expansión, que es lo que está indicando el cursor, ¿se ve? Sí. Bueno, ese es el diferencial de volumen. Si vos haces la superficie por diferencial X, este es el volumen con el cual se expandió, que sería el diferencial de volumen. ¿Está bien? Bueno, entonces ese diferencial X, diferencial de volumen. Si yo a la fórmula anterior, esta, integral de f diferencial x, ¿no? Esta es la fórmula. Si yo a esta fórmula que está ahí abajo, la divido por s y la multiplico por s, o sea, multiplico y divido por s al mismo tiempo, si hago f sobre s, me da presión. Y si hago s por diferencial x, me da el diferencial de volumen que está acá arriba. Entonces la fórmula para el trabajo de un gas ideal, o para el trabajo de un gas ideal o lo que sea, puede ser real también, es esta integral. P diferencial B, que se aparece en los libros comúnmente, donde B1 es el volumen inicial y B2 es el volumen final. Y ahí quedó la fórmula del trabajo para un gas, en función de la presión y la variación de volumen. ¿Se ve? Sí. Esto es explicar, entender el porqué de dónde sale la fórmula de trabajo mecánico. Bueno, el trabajo puede ser de expansión o de compresión. Acá tengo un trabajo de expansión. Acá vemos una curva de P versus volumen. Esta es la isoterma. ¿Se ve? Después vamos a ver lo que es una isoterma. Supongamos que tenemos una curva en la cual a una misma temperatura, bueno, puede ser la misma temperatura o no, pero es una curva que se identifica en el diagrama P versus B,
tengo un volumen inicial V1, volumen V2. A medida que se expande, a medida que aumenta el volumen en un proceso isotérmico a temperatura constante, ya lo vimos que al aumentar el volumen disminuye la presión, porque se está expandiendo el gas, ¿no? A Sí. medida que el volumen crece, sabemos que la presión es inversamente proporcional al volumen. Si el volumen crece, la presión disminuye. ¿Está bien? Entonces debemos esto. Entonces, esto es un fenómeno de expansión. El pistón se eleva. El trabajo va a ser positivo. ¿Por qué? Porque está aumentando el volumen. Ahora vamos a ver lo mejor de las cuentas. Y en el caso que tengamos que, según la flechita, ahora vamos para atrás, vamos de V2 a V1, disminuye el volumen, estamos comprimiendo, estamos bajando la tapa del pistón, lógicamente a la misma temperatura, como el fenómeno es isotérmico, a menor volumen, mayor presión. Entonces acá hay un fenómeno de compresión. ¿Se ve? Sí. Bueno. Bueno. Si el trabajo es de expansión, aumenta el volumen y por ende W es positivo, como se ve en el gráfico, ¿no? Ya lo dije. El gas ejerce presión P hacia el ambiente, por ende el gas entrega trabajo. El hecho que se expanda significa que el gas le está entregando trabajo al ambiente, por eso es positivo. Y después, acá aclaré, si el trabajo es de compresión, disminuye el volumen y por ende el trabajo es negativo. O sea, sucede todo lo contrario. En vez de que el gas le entregue trabajo al ambiente, el ambiente le entrega trabajo al gas. Fíjate que esta flechita roja es la presión que hace el ambiente sobre el gas para comprimirlo. ¿Se ve? Sí. En el dibujo es muy claro, no ya pavada. Unidades de trabajo son el joule y la caloría que todavía no definí. Mecánicamente, fuerza por distancia es un newton por metro, y newton por metro es un joule. Esto es el joule. Así se define joule. La unidad de caloría está íntimamente relacionada a la unidad joule, a través del equivalente mecánico calórico, que todavía no vimos, que es el experimento de Joule de 1843, que ya veremos en la próxima sección del primer principio de la termodinámica, que también se llama ley de conservación de la energía. Bueno. Y ahí llegamos al primer principio de la termodinámica. Ahí llegamos al primer principio de la termodinámica. Voy a hablar un poco de esto para, de alguna manera, después a la clase que viene enfatizar un poco más sobre este primer principio. Lo voy a comentar, pero no voy a analizar los procesos termodinámicos por separado. O sea, el primer principio de la termodinámica, si bien se entiende, lo vamos a entender, se llama ley de conservación de energía, nada se pierde, todo se transforma, eso es sencillo de entender. Una vez que uno ya entiende... También no es lo de, por ejemplo, si el sistema gana energía, Sí. el entorno la pierde. Y si el sistema pierde energía, el entorno la gana. Totalmente de acuerdo. Es así. ¿Y por qué es eso? Porque del universo no se puede escapar nada. O sea, vos fíjate que todos los argumentos que estamos dando en el aire son totalmente válidos. Vos dijiste que la energía que le entrega el sistema, el gas, al ambiente, se lo da al ambiente. Pero también puede suceder que el ambiente le dé esa energía al sistema. Pero hay un toma y daca de energía, o sea, un intercambio de energía donde no se va a perder la energía que da el sistema, o sea, del gas al ambiente, ni tampoco va a haber pérdida de la energía que da el ambiente al gas, o sea, en algún lugar va a ir a parar esa energía. Entonces, bueno, todo esto hace colación al primer principio de la termodinámica. Lo digas como lo digas, sigue siendo el primer principio de la termodinámica siempre. Lavoisier decía la conservación de las masas, nunca habló de energía, pero también es un principio de conservación de energía porque la masa es energía.
o es una forma de energía, según Einstein. Así que nada se pierde, todo se transforma. ¿Está? Sí. Y muy importante ese concepto. Y acá yo veo el ejemplo de un émbolo. Tenemos un gas, está estable, está en un estado de equilibrio completamente estable. Tenemos una presión A, volumen A, temperatura A, como indica el cursor, con una energía interna A, todo está estable y tranquilo y quieto. De pronto yo lo altero este sistema y quiero que evolucione hacia un nuevo estado de equilibrio. Le meto un mechero, empiezo a calentarlo. Se supone que si empiezo a calentar esto, obviamente el gas se va a dilatar porque está chupando calor del medio exterior. Y eso hace incrementar su energía interna, la energía propia y exclusivamente del gas y de sus moléculas. Bueno, este calor que emana, que absorbe del mechero, el sistema, se redistribuye en dos tipos de energía. Una va a ser la energía interna para aumentar la temperatura del gas y cambiar su presión, y la otra va a ser en forma de trabajo mecánico. ¿Por qué trabajo mecánico? Porque la tapa estaba acá y de pronto está acá, o sea, se elevó. ¿Me explico? O sea que acá está, acá al costado. Q es igual al trabajo más la variación de energía interna. O sea que este Q se redistribuye. Parte en una variación de energía interna para aumentar la temperatura y parte para producir un trabajo mecánico, de elevar la tapa. Y nada más. Después no se pierde nada de esta energía que da el mechero al émbolo, al sistema, al gas. Es decir, se va a transformar parte en variación de energía interna aumentando la temperatura y parte en trabajo mecánico. Por eso la energía no se pierde, se transforma en otro estado de energía, en otra forma de energía. Bueno, esto es lo que dice acá. Q es igual a W más delta U. Lo recuadré porque es el primer principio de la termodinámica. Nada se pierde, todo se transforma. Todo el Q que absorbe del medio exterior, del medio ambiente, se transforma en parte en trabajo mecánico y parte en variación de energía interna para aumentar la temperatura. ¿Está bien? Sí. Bueno, por ende, todo calor Q no se pierde en absoluto, queda todo en el universo, solo se transforma parte del trabajo, parte en trabajo mecánico y parte en energía interna, bla, 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 de lo que dije antes. Bueno, lo que estás diciendo vos, Q representa el calor que absorbe el sistema, si Q es positivo, está absorbiendo calor el sistema, o al revés, el calor lo está perdiendo el sistema, o sea, se está enfriando. Q es menor que 0. En la figura vemos que Q es positivo, el sistema absorbe calor, y W es positivo, o sea, el sistema genera o entrega trabajo mecánico, en el dibujito que vimos. Y en caso contrario, si fue negativo, W es negativo, donde veríamos que la tapa del pistón va a descender. En vez de ascender, descendería. Si estuviese perdiendo trabajo, si se estuviese enfriando, bueno, se enfría el gas, hace obviamente menos presión, y obviamente que va a bajar la tapa del gas, descomprimiéndose el gas, y el trabajo va a ser negativo. ¿Está bien eso? Sí. El trabajo negativo porque disminuye el volumen. De un volumen inicial pasa a un volumen final menor que el volumen inicial. Bueno, y ahí ya está. Después van a venir, yo ya lo anuncié, el primer principio de la termodinámica. Después lo que va a venir, que yo me gustaría hacerlo ya la clase que viene, es la aplicación del primer principio de la termodinámica aplicado a los diferentes procesos. Si bien ya sabemos que nada se pierde, todo se transforma, que Q es igual a el trabajo mecánico más la variación de energía interna, punto, esa es la formulación de la primera ley, que se aplica para cualquier fenómeno del universo. Esto es todos los principios en física son generales. Este primer principio de la termodinámica es súper universal, pues, se aplica en todo. En todos los fenómenos físicos se aplica el primer principio de la termodinámica. Nada se pierde, todo se transforma en algo, no se va a ir, digamos, yo no voy a generar energía y de pronto esa energía pasa a otro universo, a otra realidad, no, es un universo, es uno solo, es este. Y nada más, por más teorías raras que existan por ahí.
queda toda la energía en el universo. De alguna forma, no sé, cuando nos morimos también, nos degradamos orgánicamente, nuestro cuerpo se transforma en energía y vuelve a la Tierra, ¿no? Es un ejemplo un poco macabro, pero bueno, es lo mismo. Aunque se degrade, se transforma en otra cosa. Y bueno, hablando del primer principio, se aplica a procesos que son isobáricos, cuando la presión es constante, va a haber una serie de fórmulas que las vamos a ver, y las vamos a fácilmente deducir porque son fáciles, son sencillas. Después, para un proceso isocórico también hay primer principio. El primer principio se aplica a isotérmico, también vamos a ver el proceso isotérmico con el primer principio de termodinámica, y también vamos a ver el primer principio de la termodinámica aplicado a sistemas adiabáticos, o también se llaman sistemas aislados. Ah, yo lo conozco por aislados. Aislado, muy bien. Sí, porque adiabático es un término un poco raro, no se usa, aislado es mejor, porque el sistema adiabático es el sistema aislado, o sea, en el sentido de que aislado, ¿qué significa aislado? Un sistema aislado es un sistema cerrado, como un émbolo que contiene un gas, pero que no puede tener contacto con el medio exterior. O sea, no puede tener contacto con el medio exterior significa que no puede haber intercambio de energía con el medio exterior, ni tampoco intercambio de masa, o sea, de líquidos o de gases con el medio exterior. No puede tener intercambio de nada con el medio exterior. A eso se lo llama sistema aislado. Es como nosotros somos un sistema, entre comillas, valga el chiste, un sistema aislado, porque estamos aislados ahora con el tema de la cuarentena, pero bueno, no interactuamos con el medio exterior porque estamos encerrados. Bueno, eso es lo que está pasando ahora. Y bueno, un ejemplo clásico de sistema aislado adiabático es el termo. El termo, es el típico ejemplo que vamos a ver en la clase que viene, donde uno dice el termo. El termo sirve para poner algo caliente, llevarse el mate a la plaza o a la playa o a donde sea, y bueno, el agua, la temperatura del agua se va a conservar. Para eso sirve el termo, para que mantenga la temperatura del agua. ¿Pero por qué se mantiene la temperatura del agua? Porque, bueno, el agua caliente la ingresás. Ahora, la ampolla que tiene el termo tiene una doble capa de vidrio. Es decir, tiene un doble envase, eso es lo que quiero decir. En esa doble capa de vidrio hay vacío. O sea, no hay contacto con el medio exterior ya. No se puede escapar el calor por conducción térmica. ¿Me explico? Sí. Porque tiene una doble capa. Y entre capa y capa de vidrio hay vacío. Y el vacío no transmite calor. Entonces no se puede perder el calor por conducción térmica. Claro. Porque entre capa y capa hay vacío. Ahora, se podría escapar por radiación electromagnética, por radiación luminosa. Es poco frecuente, digamos, se escaparía, digamos, en realidad se pierde más por conducción térmica que por radiación. Por radiación es a través de radiación luminosa. Yo dije hace un rato que todos los cuerpos que tienen una cierta temperatura emiten radiación, y emiten radiación electromagnética a una determinada frecuencia. Bueno, esa frecuencia que no se ve, ¿no? Obviamente, no se ve con los ojos, obviamente, es radiación electromagnética, radiación luminosa, que no está en el espectro visible, pero que existe, y que si la ampolla del termo no está espejada, viste que está espejada cuando uno la ve adentro, sí. Si no estuviese espejada, entonces esa radiación podría atravesar el termo. Y esa radiación se escaparía del termo, o sea, podría perder calor por radiación, que va a tardar en escaparse por radiación, pero se espeja justamente para que todo el calor pueda quedar concentrado y todos los fotones de la luz, por decir así, puedan reflejarse en toda esa capa vidriada, plateada, y puedan seguir rebotando ahí adentro y no se pueda escapar. ¿Me explico? Sí, sí, me quedé pensando.
claro, cuando vos ves una luz que choca en un vidrio se refleja, ¿no? Sí. Bueno, obviamente pasa lo mismo, bueno, la luz son fotones, se dice, que son partículas que se llaman fotones, bueno, no importa. Cuando se reflejan sobre un vidrio, se reflejan, no atraviesan el vidrio, se reflejan. La capa es vidriada que tiene adentro es de color plateado, y justamente esa radiación electromagnética, esa luz, esos fotones que están adentro del termo, van a seguir incesantemente reflejándose sobre la capa de vidrio, y gracias a que está plateado, que está espejado. Al estar espejado, lo que provoca que se reflejan esos fotones y la luz no pueda atravesar, la radiación electromagnética no pueda atravesar el termo, y todo quede concentrado dentro del termo. ¿Me explico? Sí. Así, de esa forma, no se perdería energía calórica a través de radiación. Además, que tiene esa doble capa de vacío que permite de que no se escape la energía térmica a través de la conducción. Porque si no habría vacío entre esas dos capas de vidrio, se escaparía el calor por conducción térmica y se enfriaría el agua. ¿Me explico? Sí. Eso es un sistema adiabático perfecto. Bueno, perfecto. Es un ejemplo de sistema adiabático cuasi perfecto, porque el agua se mantiene adentro de un termo muchas horas. Y si el termo es bueno, al otro día la tenés caliente también. O sea, yo nunca tuve termos muy buenos, todos terminaron en la basura porque se rompieron, pero no conozco un termo perfecto porque no existe. Pero creo que hay termos que son... Sí, yo soy rematera y este año cuando me fui de vacaciones en verano, me compré un termo bueno, Sí, que es marca, no sé si Waterdog, una cosa así, sí. y 2 días me duró el agua, pero caliente. Qué bueno es. ¿Qué es ese famoso termo que es de aluminio, o sea, que es plateado, que es metálico? No, es uno, después te mando el link, es uno, vienen en Ah, color blanco, son hermosos, no, pero la verdad que mándamelo por caliente. Zoom porque te explico, yo he tenido mucha mala suerte, o hemos tenido mala suerte, inclusive cuando hemos ido de vacaciones, que se han roto todos los Sí, termos. En cada ocasión que íbamos se rompía uno, teníamos que ir comprando otro. Siempre comprábamos sí. de un milagro, no sé, pero Ah, sí, esos son bastante buenos, pero tampoco es que te duran, por no lo decirte, duran. 2 días. No, no. No. Este Ah, seguramente... sí, mira, viene uno de aluminio, mira, yo no sabía. Viene de Waterdog uno de aluminio y viene uno blanco. Ah, Eh, mándamelo el link. Mándamelo después, cuando terminemos la clase ahora. Mándamelo porque quiero comprar un termo en serio, porque nunca tuve un termo de verdad, digamos, ¿no? Si no, después están, pero son mucho más caros y me parece más propaganda que otra cosa. Claro. Esos Stanley, no sé si los ubicás, Stanley, sí, yo lo oí nombrar, sí, aparentemente sí. Todo pero lo que es no sé. Stanley es muy bueno. Bueno, yo conozco la marca Stanley por las perforadoras Sí, y las moladoras, que Stanley es una marca que creo que la que le sigue a Black and Decker, que sí. son muy buenas. Todo lo que es maquinaria de Black and Decker y Stanley son buenísimos. Es Mm. buenísimo. Y bueno, no sé, Stanley también produce termos, no sabía. Eh, Sí, sí, hace termos y también vi tipo cosas así como tazas, viste, térmicas, no ah, sé, qué bueno. todo. No, Hasta para mandame, tomar mate qué también. bueno, qué bueno, qué bueno saberlo. Sí. Me gustaría, mándamelo el link, porque así Dale. ya lo tengo y de paso, bueno, por fin voy a poder comprar un termo como la gente. Sí, tenés dos opciones, o Waterdog que yo tengo y la verdad que Ese quiero comprar, sí. está muy bueno. 2 días me duró el agua. Sí, mandame el link, así yo lo busco en internet, Mercado Libre y lo compro. Bueno, no sé Dale. ahora, pero yo lo quiero tener por lo menos para las futuras vacaciones, porque siempre pasa que uno lleva el termo a la playa y el agua está tibia en vez de caliente, es una Ay, porquería. sí, qué O se bronca. vuelca, o se rompe, Sí, o sea, siempre pasa algo. sí, sí, ¿No? sí, El la termo verdad es que sí. un problema. Pero es un buen ejemplo para ver lo que es un sistema aislado, eso sí, un sistema adiabático. Bueno, yo la clase que viene voy a seguir con este primer principio y todos los procesos que te nombré.
como para Ujú. ir descendiendo después al experimento de Joule, a los dos experimentos de Joule, y después de ahí ya pasaríamos a entalpía y su implicación en la química, que como ya estuvimos hablando hace un rato, la implicación, digamos, los ejercicios de la guía que tienen que ver con la entalpía de formaciones de los productos químicos, realmente es muy sencillo, ¿no? Pero lo que Bien. importa es el concepto, porque la idea es entender esto más allá de las estúpidas cuentas que hay que hacer después para hacer los Ujú. ejercicios. Bien. Este, yo, bueno, hay que seguir de acá adelante. Yo igualmente, y ahora la próxima clase vamos, ahora no sé, yo imagino que podría llegar a ser el sábado. Bueno, podría llegar, depende de vos también, de tus horarios, claro. Eh, Yo, mira, te cuento, yo curso, bueno, siempre a la tarde, de 7 a 9. sí, Por lo general, nada, mañana y tarde, o sea, no estoy haciendo mucho. Sí hago cosas, pero tampoco te digo, ah, sí, no sí. sé. Te digo, el viernes no puedo porque no sé, no, o sea, no, pero cuando vos quieras, seguimos la clase, no, no tengo Bien, problema, la verdad, mis bien. Yo horarios. porque así me tomo el tiempo y el atributo de poder seguir procesando el PowerPoint, porque mi Ujú. PowerPoint llegó hasta un poco más adelante, Ujú. digamos eso no. Llegó hasta la experiencia del sur con la energía interna en 1852, eso es otra cosa. Y después de acá, de esto viene entalpía. Después de Bien. esto viene entalpía. O sea, estos son conceptos básicos. Así que me voy a tomar el tiempo para poder procesarlo de entalpía, así, bueno, vamos avanzando. Yo escribo y hasta donde llegamos vamos llegando, pero estas Ujú. son todas las cosas que hay que ver la clase que viene. ¿Para dónde estaba? Estaba acá arriba. Entonces, sí, no, estamos arriba. Acá está un montón de cosas que escribí. Me gusta hacer esto porque me queda para futuras clases y Sí, aparte te sirve para sirve. exponerlo. Yo en Ujú. realidad me gusta exponerlo con un retroproyector porque en una pantalla yo tengo un pulsador láser que voy pasando, haciendo tiki tiki, voy pasando así como te fui mostrando. Ujú. Ah, sí. Vos así, cuando vos pasando así de página en página, por ejemplo, acá está, te digo, las unidades de trabajo termodinámicas, esto, y bueno, voy apretando el cursor y voy bajando, ¿no? Bueno, yo tengo un pulsador láser que hace eso Mm, en una pantalla grande, digamos, con sí, retroproyector, y para exponer está bueno. Y a mí me gusta hacer estas cosas porque de última queda bien el concepto con los dibujos. Después, bueno, también pongo en los PowerPoint, hago desarrollo de ejercicios, claro. Y bueno, creo que se ve mejor que viéndolo, qué sé yo, en un PDF. También se puede sí, hacer, olvidate. pero es más, qué sé yo, para exponerlo, para presentarlo, más prolijo y lleva su Mm, tiempo, pero yo ya, digamos, quizá lo que lleva tiempo en hacer esto es el, bueno, poner los dibujos o hacer los sí, dibujos. acomodar y que te quede como bien alineado. Me parece que eso lleva un Claro, poco de... no, seguramente, así que voy a poner en pausa el video acá. Así que, no, sí, pasa eso y bueno, es lo que sucede es que lleva su tiempo en diagramar, hacer los dibujos, Mm, presentarlo, pero no, a medida que vos vas haciendo muchos de estos, los haces cada vez más rápido. Pero está sí, bueno, es prolijo y está bueno para exponer y que la otra persona entienda. Yo lo que voy a sí. hacer, eh, puedo mandarte los screenshots hasta acá, hasta lo que vimos. Sí, dale. Y Dale, ya dale. tenés todos los screenshots. Ujú. Y si querés, te mando la grabación, como quieras. Este, Sí, mira, si es muy pesada, tipo de... Porque sé que, es no pesado, sé, sí, son es pesados. medio pesado. Si te lleva como 5 horas subirla, no, no te das cuenta. No, no, no lleva tanto. No lleva, yo lo bajo y ya está, listo. Lo que tarda, tarda. Yo no Eh, me avivé porque yo uso mi... Yo tengo la app OBS, no sé si la ubicás.
Sí, Con esa yo, por ejemplo, cuando tengo biotecnología que se hace re larga la clase y no alcanzo a anotar todo, la grabo, entonces después la claro. veo. Yo no me avivé de ahora de grabarla, sí ya me queda, pero la próxima, si querés, la grabo yo y No, no la hace hago. falta, pues yo las grabo todas las clases mías. Ah, bueno, bueno, Porque bueno. por ahí muchas veces las paso al canal que tengo de YouTube como una forma Ujú, promocional de lo mío. No sé si bien. vos viste el canal o te metiste en mi canal. Eh, Sí, me suscribí. claro. Bueno, ahí vas a encontrar un montón de clases de todo y yo las voy Mm, subiendo y bueno, el que lo quiere, al curioso, al que necesita clase o al que le gusta, lo puede ver y sí, creo que sirve. Así que bien. la clase que viene vamos a seguir con el primer principio de la termodinámica y todos los procesos termodinámicos al respecto, que tengan que ver con isobárico, isocórico, isotérmico, adiabático, en Ujú, general. Y después vamos a descender a las experiencias de Joule con respecto a que la energía interna depende solamente de la temperatura, y el mm, famoso experimento de 1843 que analiza la equivalencia mecánico-calórica, o sea, la equivalencia entre la energía mecánica y la energía calórica. Así bien. que a eso nos vamos a referir. Así que bueno, Una voy... pregunta antes de que cortemos. Yo te pagué hoy, pero no sé si debería pagarte algo más. No, Te no, ya está, pregunto la clase de hoy ya está, como por olvídate. las dudas, digo, capaz que No, te no. regalo. Lo que pasa es que, digamos, uno dice 2 horas, pero entre una cosa y otra, no, yo no. A ver, es difícil medir el tiempo en esto, Mm, que uno tiene que exponer que la otra persona entienda, y muchas veces uno no es que tiene que ser una clase robotizada, telegráfica y se corta a las 2 horas exacto, porque no es. mm, Y el tiempo 2 horas puede ser 3 horas, pero en la bien, clase es esa, punto, ya está. Listo. buenísimo. La clase que viene. Entonces quedamos para el sábado. El Bueno, me sábado, avisaba yo pienso y que el dale. sábado, no va a haber ningún problema, Ujú, así que no creo que haya inconveniente. Yo dale. igualmente, yo te aviso, porque yo ahora lo voy a seguir procesando, si es que el sábado Ujú, no tengo que hacer otra cosa, pero si no es el sábado, es el domingo. ujú. Hoy por hoy los días, digamos, las horas y los días ya no existen. Mm. Eh, Sí, es como de todo igual. todo igual o todo da igual, el domingo es el lunes es sábado, el lunes es Mm. miércoles, lo mismo. Así que no hay problema, yo pienso que el sábado no va a haber problema. Cualquier Dale, cosa lo pasamos, que no hay drama, dale, o dale. antes o después, claro. Ujú. Así que bueno, bárbaro. Bueno, Espero que te haya gustado la exposición, que hayas entendido, que la hayas pasado bien. Eh, sí, y, la verdad que, o sea, fui entendiendo bastante eh, eh, y más con ejemplos, así que yo también y iba vamos a pensando. ver un montón de ejemplos. La clase que viene te vamos a seguir haciendo ejemplos y de cómo se aplica el primer principio de la termodinámica a los procesos. Y todas las Mm, dudas que tengas, bárbaro. Yo ahora te mando los screenshots, el video, hasta donde llegamos. Y bueno, ya dale, para la clase que viene, que posiblemente sea el sábado, seguimos con todo esto. Así que bueno, yo voy cortando buenísimo. acá y bueno, nos daríamos contacto ya para el día sábado. Si es antes o después, ya estamos en contacto, porque yo tengo el Zoom abierto todo el tiempo, así que no hay problema. Dale, dale, Listo, nos buenísimo. vemos. Te mando Chau, un chau. abrazo. Chao.